Doctor, me encantaría que nos siga contando de su carrera política. Bueno, cuando estuve en San Francisco como cónsul general, empecé a conocer otro tipo de Colombia que nunca vemos acá. Es la gente que sufre, la gente que llegó allá como mula, la gente que llegó allá engañada, la gente que se tuvo que ir, la gente desplazada. A toda esta gente les dábamos servicio, les ayudábamos, mucha de esa gente se tuvo que ir y dejar todo tirado, y entonces hacíamos ese trabajo de ayudarle a recuperar de alguna manera su dignidad, su vida, y ahí fue donde empezó verdaderamente el gusto de servirle, de ayudarle. Como cónsul uno tiene muchos recursos para ayudarle a la gente, y cosas tan pequeñas brindan una felicidad increíble para las personas. Pero ahí es donde empezó verdaderamente. ¿En ese tiempo qué edad tenía? Estamos hablando de unos más o menos 30 años. 30 años. O sea que empezó joven. Sí, sí, sí. Entonces ahí hice un trabajo bien importante. Empecé a conocer otra Colombia, que es la Colombia que ansiaba volver, que quería regresar, que todavía tenía mucho cariño, y también otros colombianos que ya se arraigaron por X o Y motivo en el país. Cuando regresé al país, pues fui también a estudiar a México, hice allá alta gerencia, me fue muy bien, pero quería seguir aquí en el país. De tantas vueltas que di por el mundo, no ansiaba sino regresar. Cuando regresé acá, conocí a quien hoy es mi esposa. Diría yo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estoy casado desde hace 12 años. Ella se llama Marcela Botero. Tengo 3 hijos, no más. No más. Y la verdad es que ahí es cuando uno se da cuenta que la felicidad tiene que ser muy bien determinada, muy bien delineada por cada persona. Entonces, yo creo que ahí fue donde empecé a trabajar, ya cumpliendo la felicidad personal, la felicidad con mis hijos, mi esposa. Empecé a trabajar en hacer que la gente sea feliz, en enseñarle, en ayudarle, ¿por qué no?, en orientar algunos programas del gobierno a llenar unos vacíos bien importantes que hay en las comunidades. Ahí fue cuando empecé a trabajar con el doctor Luis Alfredo Ramos, y me desempeño en este momento como secretario de Hacienda, que básicamente es buscar los recursos para administrarlos eficientemente y poderles llegar a las personas con diferentes programas desde cada secretaría con sus necesidades. Pero yo trato de meterle un matiz más humano de enseñarle a la gente la importancia y el destino que tienen sus recursos, por un lado, y por el otro lado, de contarle a los funcionarios la importancia de esos recursos: el niño que está aguantando hambre, la señora que necesita que le ayuden un servicio de salud, el niño que necesita en el colegio los cuadernos, el pueblo que necesita una vía. Entonces, meterle un carácter más humano a un tema tan frío como son las finanzas. Eso es verdaderamente lo que he tratado de hacer, sin perder del panorama la eficiencia y la rentabilidad que debe tener, porque es que tenemos que ser muy claros que el gobierno no puede ser sin ánimo de lucro, tiene que tener un lucro que es traducido en desarrollo, en progreso, en crecimiento, en empleo, ¿por qué no?, en darle un estatus a la gente mejor, que pueda solventar todas sus necesidades, y de esa misma manera crecer a Colombia como país, a nivel regional, en Sudamérica, y poderlo hacer que figure a nivel mundial, como vemos hoy en día, cuando ya nos dieron el rango de inversión, de seguridad. Nos ven ya como un país muy distinto a lo que fue en otras épocas, cuando me tocó irme a mí del país por la violencia. ¿Y esto viene hace cuánto? Hace 10 años que empezó un proceso de transformación en Colombia. Sí, yo creo que Colombia llegó a un punto muy bajo. Cuando uno llega a un punto muy bajo, tiene que ser como un acto de contrición, de que, hombre,
tenemos que salir de esto, nadie nos va a ayudar, nosotros mismos tenemos que ver cuáles son nuestros problemas, tenemos que tener muy claras nuestras metas. Yo digo que el secreto del éxito es ese, de saber cuáles son sus metas. Es claro que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, en ese punto más bajo, Colombia empezó a soñar, empezó a pensar: quiero ser un país exportador, quiero ser competitivo, quiero empezar a trabajar. Ahí se empezó a trabajar en una constitución, a mejorarla, a dar más servicios, a ayudar las desigualdades que existían entre hombres y mujeres, entre negros, blancos, indios, entre ricos, entre pobres. Y cuando ya empezamos a soñar en Colombia, empezamos a trabajar todos en una misma dirección. Todavía hay muchos problemas, sí, es verdad, pero yo creo que hemos dado unos pasos bien importantes, bien interesantes a nivel económico, a nivel cultural, a nivel región, a nivel de país, que deben ser casi que el fuego que alimente ese objetivo de llevar a la equidad, que es básicamente lo que busca un gobierno, de que todo el mundo sea tratado igual y tenga las mismas condiciones y el mismo desarrollo, las posibilidades de desarrollarse, que eso fue lo que sucedió en esa época, que la guerra fratricida que había entre la delincuencia organizada, el narcotráfico, limitaba mucho el desarrollo de las personas. Yo fui uno de los damnificados que me tuve que ir del país, y como yo existieron muchas personas que se fueron a todas las partes del mundo, y yo creo que en este momento debemos empezar como país una nueva dirección, que es darle la bienvenida y atraer a toda esa gente que se dio, porque mucha de esa gente se fue muy triste, muy desengañada del país. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, de atraer toda esta gente con cariño, con amor. Doctor, cuando hablamos del corte, me encantaría que me cuente cómo se ve de acá a 5 años. Ahora volvemos.